El capítulo 2 del libro de Juan, entonces, allí, y hemos estado viendo la semana anterior acerca de una de las cosas que vimos fue esta relación entre el Señor Jesús y su madre, María. Y ciertamente era su madre, ¿no? De sangre, pero su padre era Dios, no era el esposo de María, José. Sin embargo, la parte humana del Señor Jesús vino a través de ella, a través de María, ¿no? Su parte divina, es decir, como Dios vino por el Espíritu Santo, quien engendró al Señor Jesús en el cuerpo de María, divino y humano, Dios y hombre, completamente Dios y completamente hombre, no la mitad Dios o la mitad hombre, sino era Dios en toda su plenitud y hombre también, y sin pecado, el único mediador entre Dios y los hombres. Pero el domingo anterior vimos un poquito, solamente ahora mencionamos para repasarlo, ¿no? El Señor Jesús nunca, ni una sola vez le llamó madre, sino le decía mujer. Y esto un poco intrigante, ¿no? ¿Por qué no le dice madre o mamá, sino le dice mujer? Por ejemplo, aquí estamos en el capítulo 2 cuando están en el matrimonio, ahí en el banquete de las bodas. Y vamos ahí, capítulo 2 de Juan, versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y le dice Jesús, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. De manera que ni aquí ni en otra parte de la Biblia el Señor nunca le dice a María, madre, le dice mujer. Ahora, en el momento de estar en la cruz, cerca de morir, el Señor allí sufriendo espantosamente esa muerte de cruz, pero antes de morir estaban al pie de la cruz Juan, su discípulo, el que escribe el libro de Juan, estaba María, su madre, también al pie de la cruz. Y allí el Señor Jesús toma mucho cuidado de su madre, diciéndole a Juan, su discípulo íntimo, su amigo íntimo, digamos así, le dice, hijo, he ahí tu madre, por María. Y a ella le dice, mujer, he allí tu hijo. Es decir, él tiene mucho cuidado de que María no quede sola, pues eso indica que había muerto el esposo, ¿no? José, y María estaba viuda. Entonces le encarga a Juan, su discípulo amado, que le cuide. Y desde ese momento, dice la Biblia, la recibió Juan en su casa para tomarle como su madre, para cuidar de ella en su ancianidad. El Señor Jesús no tuvo descuido de su madre, ni tampoco le amaba poco, ¿no? No le dejaba de amar, pero no le llamaba madre, sino mujer. ¿Por qué? Porque ella tenía que obedecerle a él. Esa es la razón. Mientras era niño, tenía Jesús que estar sujeto a ella, pero ahora Jesús era un adulto, no dejó de abandonar a su madre nunca, pero ahora ella tenía que obedecerle a su Señor. Cristo Jesús era Señor también de su madre. Y esa es la razón por la que no le llama madre, sino mujer, ¿no? Qué interesante eso. Ahora, seguimos viendo esto del momento del banquete porque estaba Jesús en la invitación a las bodas y
Solamente vimos una parte el domingo anterior, ¿no? Repasamos desde el inicio, capítulo 2. Y al tercero día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Ahora, para ver este punto acerca del vino, muchos comienzan a decir, mira cómo Jesús estaba tomando vino en las bodas. No dice la Biblia que estaba tomando vino, dice que fue invitado a las bodas y estuvo presente en las bodas, pero no estuvo tomando vino. Es muy importante de entender. A mí también me ha sucedido muchas veces, eh, perdón, nos han invitado familiares nuestros, familiares de mi esposa y míos, que no conocen a Cristo y nos han invitado a reuniones, a cumpleaños donde ellos sí empiezan a tomar a cierta hora, ¿no? Primero solamente así, luego a cierta hora ya comienzan a sacar el vino, cerveza, todo eso. Y nos han invitado y nosotros hemos estado presentes allí también, pero no hemos estado tomando. Y eso lo mismo que Jesús hizo, le invitaron a las bodas y él estuvo presente, pero no estuvo tomando. Y eso tajantemente la Biblia lo dice. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Muchas veces la Biblia habla de eso, de la embriaguez. Y en cierto pasaje dice en Corintios, ni los borrachos entrarán al reino de Dios. Uno de esos que no entrarán al reino de Dios, dice los borrachos. Así que no podemos decir Jesús estuvo en las bodas ahí. Lo que sí sucedió es que le pidieron vino y él transformó el agua en vino, eso sí. Y ahí está escrito, ¿no? Seguimos leyendo. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y le dice Jesús, ¿qué tengo yo que ver contigo? Mujer, aún no ha venido mi hora. Y eso porque el vino Jesús lo ve como símbolo de su sangre. Por eso, no es mi momento todavía de morir. ¿Y por qué entonces me pides vino? Porque me pides sangre. Siempre hablaba el Señor Jesús en términos espirituales. Y ellos muchas veces no lo entendían, pero él hablaba espiritualmente, identificando el vino con su sangre. Y versículo 5, su madre dice a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra, conforme a la purificación de los judíos, que cabía en cada una 2 o 3 cántaros. Díceles Jesús, llenad estas tinajuelas de agua y las llenaron hasta arriba. Y ellos obedecieron sin entender, ¿no? Pero ¿para qué vamos a echar agua aquí? No, simplemente ellos obedecieron porque María les dijo, hagan todo lo que Él les dijere. Y díceles, verso 8, sacad ahora y presentad al maestresala. Y presentáronle. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, y no sabía de dónde era, mas los que servían lo sabían, que habían sacado el agua. El maestresala llama al esposo y le dice, todo hombre pone primero el buen vino y cuando ya están hartos, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él, porque aún no había hecho ningún otro milagro el Señor Jesús en presencia de sus discípulos, ni con los discípulos, ni con la multitud. Ahora es muy importante entender por qué Dios mandaba milagros a través del Señor Jesús. Ese fue un patrón establecido desde los tiempos de Moisés. El propósito de los milagros no era que aquel que hacía milagros se gloriara y que se jactara de milagros, no de ninguna manera,
Los milagros de Dios tenían un solo propósito, eran una credencial de la persona que hablaba en nombre de Dios. El milagro era como un sello de Dios mismo, y en realidad Dios les mandó a los de Israel que si alguien venía y dijere, Jehová ha dicho así, Jehová me ha hablado esto, entonces ellos le tenían que pedir un milagro. Era legítimo que ellos le pidieran un milagro para saber si efectivamente le habló Dios o era un alguien que hablaba fantasías y nada más. Y entonces Jesús mismo lo hizo. Por eso dice entonces, este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria por ese milagro. Y sus discípulos creyeron en él. Ahora él hace un milagro público que nadie hubiera podido negarlo. Eran testigos todos en realidad porque dijeron, ya no hay vino, se acabó. Y ahora llenan de agua 6 tinajas muy grandes. Y los que llenaron eso se sorprenderían porque acababan de llenar el agua y de repente el maestresala, bueno, el mayordomo, ¿no? Viene y encuentra que hay un vino de buenísima calidad allí, pero los que sirvieron acaban de echar agua y ahora el agua está convertida en vino de gran calidad. Un milagro que nadie lo podía haber negado. El propósito de los milagros, el primer milagro en la Biblia está en el tiempo de Moisés, porque Moisés es enviado por el Señor donde los ancianos de Israel, y lo que dice Moisés primeramente ante Dios es, he aquí que yo vengo a los ancianos de Israel, a los líderes, ¿no? Y les digo, Jehová me ha enviado y para poder libertar a nuestra nación. Y ellos me van a decir, no, no te ha hablado Jehová, no seas mentiroso, nadie te ha hablado, ni Dios ni nadie, porque los ancianos eran los que gobernaban Israel y los ancianos, como muchas veces pasa efectivamente, ¿no? No iban a creer así nomás, no se iban a dejar engañar por la misma experiencia de la vida que tenían los ancianos, no se dejarían engañar por Moisés, ¿no es cierto? Entonces, Dios sabía eso también. Entonces, Dios le dice a Moisés, para que los ancianos de Israel te puedan creer que yo te hablé, entonces toma, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, échala al suelo. Moisés le echó al suelo y se convirtió en serpiente. Y el hijo, tómala por la cola y se volvió a convertir en una vara. Era un milagro. Ahora mete tu mano en tu seno y su mano se volvió leprosa y vuelve a meter en tu seno y se puso normal y sana la mano otra vez. Y Dios le dice, sí, si no te creen a estas señales, irás al agua, al río, y las aguas se convertirán en sangre. De esta manera te van a creer los hijos de Israel, que yo te he mandado, y que no es una fantasía tuya, que no es un sueño que tú tuviste, sino que yo, Jehová Dios, yo te hablé. Entonces el milagro tenía un solo propósito, una credencial de parte de Dios. Por eso es que Jesús hace ese primer milagro. Y luego viene una serie de milagros, ¿no? Por eso el Señor dice, les dice a Natanael el primer día, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y aunque no se veía con la vista a los ángeles, el poder de Dios estaba bajando del Señor Jesús y subiendo hacia su Padre en oración todo el tiempo. Y él cada día que estuvo en el ministerio público que realizó, cada día siguió haciendo sanidades. Miles, miles de veces literalmente, ¿no? La multitud se reunía, 3.000 personas, 5.000 personas se reunían para escucharle
y principalmente también para recibir milagros de sanidad. Pero el tiempo de los milagros se terminó cuando se terminó de completar la escritura. Se terminó el tiempo de milagros. ¿Por qué? Porque ya no había ningún profeta que trajese nueva revelación de Dios. Cada profeta que Dios envió hizo milagros de diferentes maneras. A veces predecían el futuro, anunciaban esto va a suceder y sucedía en el futuro. Terminó de completarse la escritura al finales del primer siglo y allí terminó el tiempo de los milagros. Entonces, no es ya ese tiempo de milagros para autenticar ningún mensaje de Dios, porque ya no hay ningún mensaje nuevo. Esa es la razón. Ahora, ¿Dios puede hacer milagros en cualquier momento? Sí, por supuesto que sí, pero no es para autenticar ningún mensaje, porque ya no hay ningún mensaje nuevo. ¿Eh? Ahora seguimos entonces en Juan capítulo 2, versículo 12. Después de esto descendió a Capernaum él y su madre y sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Estaban ahora en el área de Galilea, porque primero encontramos a Jesús, el primer momento que él se presenta públicamente, el inicio de su ministerio, lo encontramos por el río Jordán, no muy lejos de Jerusalén, allí. Pero ahora él se va hacia Galilea y Galilea es esa zona donde él se había criado en Nazaret de Galilea. Entonces él se va y eso entendemos porque el Señor Jesús no inició su ministerio en la capital, en Jerusalén, ¿no? No lo hizo así. Cualquiera pensaría, el Señor va a comenzar su ministerio en la capital, en Jerusalén. Pero Jesús no eligió la capital, Jerusalén, para poner la base de su ministerio, sino que se fue a una de las zonas más pobres de Israel, que ya estaban en realidad en la frontera, era un lugar medio remoto, en la frontera con los gentiles, que era en la zona de Galilea, el lago de Galilea, donde casi todos sus discípulos, el Señor los llamó de allí. Pescadores, gente muy sencilla, hombres sin estudios, sin letras, como decían. Y de allí salieron casi todos sus apóstoles de la zona más pobre de Israel. Y el Señor no se fue, nunca se fue a la escuela bíblica de los doctores de la ley, los dejó de lado a ellos. Se fue a la gente más pobre para escoger de allí sus discípulos. Siempre Dios actúa de otra manera de lo que nosotros pensamos. La gente más pobre de Israel fueron casi todos sus apóstoles. Ninguno de esos apóstoles del Señor Jesús era de la escuela de los fariseos y de los doctores de la ley, o sea, de los doctores de la Biblia. Ninguno. El único que lo encontramos de los escribas y fariseos acercándose a Jesús para aprender de él, el único Nicodemo, el único, ¿ve? Todos los demás, en lugar de creer en él, lo despreciaron. Igualito sucede el día de hoy, es igual, es igual. La parte más fuerte del evangelio siempre está entre la gente más sencilla, entre la gente más pobre. Es lo mismo siempre. Y los países en el mundo donde el evangelio, como dicen a veces, Europa es un cementerio del evangelio, Europa es un continente muerto para la palabra de Dios. Allí está la gente más próspera del mundo, en Europa. Y allí se ha vuelto un cementerio de la palabra de Dios. Y los pocos creyentes, las pocas iglesias que quedan, están llenas de gente mayor, de gente adulta, de 50 años para arriba, porque el mundo se vuelve cada vez más incrédulo. Y donde está la fuerza del Evangelio, hermanos, en el mundo entero, hay dos lugares en el mundo entero el día de hoy.
donde está la parte más fuerte del Evangelio. Uno de ellos es en África. La gente más pobre del mundo está en África. Y ahí está la parte más fuerte del Evangelio el día de hoy. En segundo lugar están los países nuestros de América Latina, ¿no? Todos nuestros países de América Latina, el Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, México, es el segundo lugar en el mundo donde está más fuerte el Evangelio. Otro lugar donde el Evangelio florece increíblemente grande es en China, un país perseguido, con un gobierno, un país con el cristianismo perseguido, con un gobierno ateo que persigue a los cristianos. Bajo persecución el Evangelio florece grandemente. Y cuando hay libertad del Evangelio, los creyentes tienen la tendencia de quedarse dormidos. Por eso el peligro de nosotros en el Perú, tenemos toda libertad, nadie nos persigue, pero tenemos ese riesgo grande. El riesgo es quedarse en un sueño espiritual y estar fríos y sin ningún avivamiento, sin ningún fervor por el Señor. Ese es el peligro para nosotros. Bueno, seguimos otra vez allí, ¿no? Lo que el Señor Jesús continúa haciendo. Versículo 13. Ahí dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces ahora se mueve, ¿no? De Galilea, donde estaba el centro de su ministerio en Galilea, tiene que ir lejos, porque es lejos desde Galilea hasta Jerusalén. Versículo 14, y halló en el templo los que vendían bueyes y ovejas y palomas y los cambiadores sentados. Miren esa palabra cambiadores, que significa exactamente igual que lo que hay acá en 28 de julio, ¿no? Nosotros le decimos los cambistas, cambian entre soles y dólares. Los dirigentes de Israel, los sacerdotes, habían creado un negocio muy grande, como en el templo, ahí el templo de Dios se realizaban sacrificios según Dios estableció. Todos los días habían cientos, si no es miles de sacrificios. Muchas personas traían un animal para ser sacrificado en ofrenda a Dios por su pecado. Entonces, cada día en el templo de Jerusalén habían enorme cantidad de sacrificios de animales. Los sacerdotes eran dueños de un gran negocio, el negocio de vender animales para el sacrificio. Habían convertido la casa de Dios en un negocio grande. Y los que habían hecho eso eran los mismos sacerdotes. Y por eso venía gente de judíos del extranjero, ¿no? Porque igual que ahora, muchos judíos vivían en diferentes países. Venían de viaje a Jerusalén y buscaban comprar animales para el sacrificio a Dios. Por eso traían una moneda de otro país y ahí estaban los cambistas, igual de los de acá, los cambiadores, dice. Muy bien, seguimos leyendo entonces, ¿no? Y versículo 14, y halló en el templo los que vendían bueyes y ovejas y palomas y los cambiadores sentados. Y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo, quitad de aquí estas cosas y no hagáis la casa de mi padre casa de mercadería. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me comió. Podemos imaginar al Señor Jesús consiguiendo unas sogas y preparando un azote con las sogas, un chicote, ¿no? Y ahora Él no les dice, por favor, salgan de aquí, sino los bota a latigazos.
y nadie le pudo resistir. ¿Cuántos vendedores habían allí? Contra uno solo. Nadie le pudo resistir y a latigazos los botó de ahí del local del templo. Y no solo eso, agarró las mesas de los cambistas porque no existía billete. No había billete, eran puras monedas, ¿no? Monedas de oro, monedas de plata, monedas de otros países. Entonces, al igual que los cambistas ahora, tenían mesas donde ponían monedas de distintos países y la gente venía, hacían el cambio de una moneda con otra. Un montón de monedas. El Señor Jesús agarra las mesas y las tira al suelo, las mesas con todas las monedas que habían allí y los saca a latigazos del templo a todos ellos. Dice, ni en mi casa no hagáis la casa de mi padre casa de mercadería, porque eso habían hecho, casa de mercadería. Ahora nosotros vamos a decir eso fue en el tiempo antiguo, ya no, ahora no es así, sigue siendo así. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús votó a los que vendían tres clases de animales. Y ahí en ese detalle de los animales vamos a ver cuán elocuente es la Biblia en lo que dice en cada palabra de la Biblia. Dice el versículo 14, halló en el templo los que vendían bueyes y ovejas y palomas. Y lo que pasa es que muy pocos lo saben, los que son, entre comillas, los teólogos tampoco lo saben, no lo entienden, no lo creen, pero Dios ha puesto significados muy grandes en cada palabra que está escrita allí, porque estos animales tienen un significado dentro de la Biblia. El primer tipo de animal son los bueyes. Tal vez alguien sabe, algunos saben, ¿no? Los que están en el estudio de la escuela pastoral. Los bueyes representan a los obreros de Dios, a los pastores, a los misioneros, bueno, toda persona que sirve a Dios, toda persona dedicada a servir a Dios está identificada con los bueyes en la Biblia. Ahora, yo les podría mostrar otros versículos, pero no hay tiempo suficiente para todo eso, pero en otros lugares de la Biblia, los bueyes son los que sirven a Dios. Predicadores, pastores y todo hermano, toda hermana que sirve a Dios en su vida. El buey es un animal muy manso. Y el toro no es manso. El toro es peleandero y corneador de manera natural. Pero el buey no es corneador ni peleandero. ¿Por qué no? Sí saben, ¿no? Porque le han quitado sus testículos, o sea, sus órganos sexuales, así, siendo creo que de un año, por ahí joven todavía, lo castran, entonces al quitarle sus órganos sexuales, produce un desequilibrio hormonal en el buey y estando castrado. Entonces, eso produce dos cosas. Por un lado, le aumenta la fuerza muscular, eso de estar castrado. Por un lado, le aumenta mucho la fuerza muscular, por eso el buey es el que ara la tierra. En segundo lugar, eso de estar sin las hormonas que le han castrado, lo pone al animal muy manso. El toro jamás va a querer arar la tierra, el buey sí, porque se volvió manso para trabajar para el hombre. Y con tanta sabiduría identifica a Dios, a los pastores, a los obreros del Señor, no solo los pastores, cualquier persona dentro de la iglesia que dedica su servicio al Señor está identificada con los bueyes. Y además eso indica un sentido de quebrantamiento, porque para que se vuelva poderoso el buey ha de ser castrado. Y para que se vuelva humilde y manso y trabajador, también
Su cuerpo ha sido mutilado. Y el que sirve a Dios, siempre se ha dicho, en alguna manera, de una manera u otra, ha de ser mutilado en su vida, figurativamente hablando. Ha de experimentar quebrantamiento en alguna manera la persona que sirve a Dios. Y por ese quebrantamiento en algún aspecto de su vida, a veces una enfermedad, diferentes clases de problemas en su vida, esa persona será poderosa espiritualmente en la palabra de Dios por el quebrantamiento que ha tenido. Y aquel que sirve a Dios y nunca fue quebrantado en su naturaleza humana, no tendrá poder de Dios. Por eso con tanta sabiduría Dios identifica a los bueyes con los que sirven al Señor. En segundo lugar, es el segundo animal, ¿no? En el versículo 14. La segunda es la oveja, la oveja. Y eso no es difícil de darse cuenta, ¿no? ¿Quiénes son las ovejas en la Biblia? ¿Quiénes son? Nosotros, eso, nosotros. Los creyentes en Cristo somos las ovejas. Muy bien. Y también eso tiene un significado porque la oveja depende mucho de su pastor. Ahora, la Biblia dice que hay un solo pastor, el gran pastor de las ovejas, Cristo Jesús, ¿no? Nuestra dependencia no es del pastor que está aquí adelante, sino nuestra dependencia es de Cristo Jesús. Él es nuestro pastor. Y la tarea de un pastor así como yo es que los hermanos aprendan a depender de Cristo. Él es el pastor. Enseñar a los creyentes a depender profundamente de, de aquel pastor verdadero, Cristo Jesús. No, no a depender, no a que dependan de mí, sino enseñar a los hermanos que dependan de su pastor, y ese pastor es Cristo Jesús. Por otro lado, con tanta sabiduría, otra vez identifica a Dios a las ovejas con los creyentes. Necesitan el cuidado siempre. En el campo las ovejas no pueden vivir sin el cuidado de su pastor. Dependen mucho de él, del hombre que las cuida. El creyente en Cristo depende mucho del Señor Jesús. Y para eso Dios creó las ovejas con esa característica. Por un lado, son tan mansitas las ovejas, ¿no es cierto? O son bravos y peleadores. Las ovejas son, creo que no hay un animal tan manso como las ovejitas. Cuando las degollan, yo lo he visto, he visto, cuando les ponen por aquí en el cuello el cuchillo y les degollan, ¿no? Nada dicen, ni siquiera dicen nada. No abren su boca para quejarse. Yo lo he visto. Y por eso dice en Isaías 53 que el Señor Jesús, igual que una oveja, no abrió su boca en ninguna queja cuando lo crucificaron. Como oveja en el matadero, no abrió su boca. Tan mansa es la oveja. Esas ovejas del Señor somos nosotros. Así nos mira Él como sus ovejas. Pero otra de las cosas que hay en las ovejas es que los biólogos, los doctores en biología, los de la ciencia han estudiado mucho lo que hay en las ovejas y dicen ellos, la oveja primeramente conoce la voz de su pastor. Nunca se equivoca. Ponen incluso grabaciones con alta fidelidad, grabaciones de la voz del pastor que los llama y las ovejas ni caso hacen. No se dejan confundir por una voz grabada. Pero cuando el pastor les llama, inmediatamente sus orejas, ahí mismo, inmediatamente sus orejas se alzan y comienzan a seguir con atención
al pastor que las llama. Nunca se confunden de voz. Y por eso el Señor Jesús dice también aquí en Juan, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas conocen mi voz y al extraño no seguirán, porque no conocen la voz de los extraños. A veces los creyentes se confunden, pero en términos generales, el creyente sabe cuál es la voz de su Señor, de Cristo Jesús. Y la oveja puede distinguir, siendo en realidad, le podríamos llamar a la oveja un animal muy tontito. ¿Por qué? Primero, no sabe buscar alimento, no sabe cuidarse, las fieras muy fácilmente devoran a las ovejas. Si el pastor que las cuida en el campo las deja en abandono, muy rápido desaparecen. Ya no hay, ya dejan, todas mueren devoradas por los animales, ¿no? Por los zorros y todos los animales que las devoran. ¿Por qué? Porque no saben cuidarse. En ese sentido son muy tontitas las ovejas. Y entonces, ¿por qué Dios identifica a los creyentes, a nosotros con las ovejas? Porque así es. No entendemos todo lo que Dios ha hecho, pero Dios nos ha hecho así, como ovejas que necesitan el cuidado. Pero hay otra cosa. La oveja depende muy grandemente del que las cuida, de su pastor. La oveja distingue, la ovejita mira la cara de su pastor. Y como digo, los biólogos, los científicos han estudiado eso. La oveja mira la cara de su pastor y la oveja sabe si su pastor está contento, si está triste, si está muy enojado. Todo lo que hay en la cara, en el rostro de su pastor que las cuida, la ovejita lo distingue inmediatamente, así como distingue su voz. Igual, igual. Tanto depende la oveja de su pastor. Y nosotros dependemos tanto del Señor Jesús, porque fácilmente nos desviamos, nos dejamos engañar. Hay muchos engaños que nos rodean, hay muchas doctrinas falsas. Y el día de hoy, en el tiempo de hoy, especialmente las doctrinas falsas bombardean a los creyentes por ese aparatito que llevan ustedes en su bolsillo o en su cartera, ¿no? Ese aparatito celular. Por allí les van a bombardear las doctrinas falsas. En el TikTok, en YouTube, qué sé yo, en cualquier página de las redes sociales, por allí. Por ahí vienen los engaños. Tenga cuidado, hermano, no se deje engañar por las redes sociales, por un sinnúmero de predicadores que enseñan cosas falsas de la Biblia. No escucha a cualquier predicador, cerciórese. Y si usted tiene duda, pregúnteme. Es muy fácil decirle, mire, sí está muy bien, el que tú escuchas, perfecto. O yo le voy a decir, no, mira, ¿a quién escucha? No, este es adventista del séptimo día y te está engañando. Ahora, si tú quieres seguir siendo engañado, pues escúchalo, pero vas a ser bien engañado. Pero ese que te enseña ahí es un falso maestro. Por eso el cuidado de las ovejas, ¿no? Y la tercera, el tercer animal, ¿cuál es? Versículo 14. Las palomas. Tampoco es difícil acordarse qué significan en la Biblia las palomas, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Así que en la Biblia la paloma representa al Espíritu Santo. Estos tres animales, y no otros, sino exactamente estos tres animales, eran objeto de negocio en la casa de Dios, que no debía ser nunca así, pero eran objeto de negocio.
En primer lugar, los bueyes que representan a los obreros del Señor. En segundo lugar, las ovejas que representan a los creyentes. Y en tercer lugar, la paloma que representa al Espíritu Santo. Y esto nos enseña algo grande, que en el día de hoy, en las iglesias, se hace negocio de los que sirven al Señor, se hace negocio de los predicadores, de los pastores o de toda persona que sirve al Señor. Qué sabio y elocuente es Dios al poner eso en su palabra, que se hace negocio con los obreros del Señor. Ya no por el servicio a Dios, sino por el negocio. No él mismo, sino otros hacen negocio con ellos. Venden pastores. O los mismos pastores también hacen negocio. Escuché, por ejemplo, allí en Estados Unidos existía, ya no existe, pero había antes la Catedral de Cristal, un templo evangélico muy grande, lujosísimo, y justamente por ese lujosísimo Dios lo trajo abajo, ya no existe la Catedral de Cristal en California. Pero llamaron allí para, creo que era Marcos Witt, uno de esos cantantes que le llamaron para ir a la Catedral de Cristal, lo invitaron. Y lo primero que hace Marcos Witt es decir, miren, si ustedes quieren que vaya yo allá, yo tengo que recibir una cantidad enorme, dijo, ¿no? $30,000, $50,000, algo por ahí. Y así me invitan, tienen que estar listos porque necesito yo $30,000 para ir allá. Y me van a poner una limusina y hotel de 5 estrellas y todo eso. Si no, yo no puedo ir. Pero es así, se hace negocio de los que sirven al Señor. Negocio. En otros casos, aquí no lo vemos mucho, pero como también se ve acá, no mucho, pero en lugares grandes donde hay muchas iglesias, ¿no? En Estados Unidos, entonces, como están organizados en denominaciones, ¿no? Una denominación es un conglomerado de muchas iglesias, digamos, 300 iglesias a nivel nacional, ¿no? Ahí es una organización de una iglesia, entonces esa es una denominación. Nosotros no somos una denominación, somos una, como debe ser, según la Biblia, una iglesia independiente, ¿no? Autónoma. Pero una denominación es una conglomera organizativamente a muchas iglesias y allí. Entonces, los que tienen el poder de tomar decisiones allí van a decir, los que están en la directiva nacional, le dicen a los pastores, bueno, ¿cuánto tiempo has estado en esa iglesia? Bueno, yo estoy 3 años. ¿Cuánto ganas? Tanto. Mira, yo te puedo poner en otra iglesia donde vas a ganar el doble, ¿ya? Porque como yo estoy en la directiva nacional, yo te pongo, vas a ganar el doble. O sea que para el año que viene vas a estar en otra iglesia ganando el doble. Pero ya sabes tú cómo es. Una parte, una comisión me tienes que dar a mí porque yo soy el que tomo esa decisión de trasladarte a ti. ¿Ok? Ok. Y eso se llama el mismo negocio, la misma mercadería que en el día del Señor Jesús, cuando lo sacó a latigazos de la casa de Dios. Se repite de la misma forma, negocio de la palabra de Dios. Sigue sucediendo. En segundo lugar, negocio de las ovejas, negocio de los creyentes también. Y eso es lo que Dios aborrece, pero sigue sucediendo. Por eso está escrito en la palabra de Dios. Y el Señor, los discípulos se acordaron cuando vieron a Jesús, seguramente rojo de ira, haciendo eso, volcando las mesas donde estaban llenas de monedas, ¡rum! Al suelo y a latigazos a todos. Y nadie le pudo enfrentar al Señor Jesús. Y los discípulos se acuerdan que está escrito en la Biblia, el celo de tu casa me comió, el celo de tu casa me consumió. En tercer lugar, se hace negocio del Espíritu Santo también. También se hace negocio del Espíritu Santo.
Y por eso es que nosotros debemos tener tanto cuidado de ser librados de esos negocios de las cosas de Dios. En un tiempo había la idea, y algunas iglesias lo hacen, ¿no? Bueno, como tenemos dinero, un superávit de dinero tenemos ahora, entonces lo que podemos hacer es con este dinero, bueno, $5,000 aquí, entonces, ¿qué tal si compramos con eso un carrito, un colectivo, algo así? Lo mandamos a trabajar, lo alquilamos el carrito y entonces esos fondos mensualmente van a entrar para la iglesia, ¿no? El carrito alguien lo maneja, lo alquilamos, entonces cada mes la iglesia va a tener fondos adicionales. ¿Qué les parece? Debemos hacer eso. ¿Podríamos hacer eso? Se puede hacer, pero la pregunta es, ¿está bien hacer eso? No, no. ¿Por qué no? Porque si tenemos $5,000 de superávit, no es para hacer un negocio con un colectivo, es para ayudar a obras misioneras en los lugares más alejados del Perú, donde necesitan muchísimo apoyo y no lo tienen. Si nos sobra $5,000, vayamos allá, a Ayacucho, y no a la ciudad de Ayacucho, vayamos a un distrito alejado de Ayacucho y busquemos en dónde quiere Dios que invirtamos este dinero. Podemos ayudar a un grupo de hermanos que claman a Dios por alguien que les ayude para construir su local de templo. Allá vayamos y allá invirtamos esos $5,000, no para hacer un negocio de colectivo que le pueda retribuir fondos a la iglesia. Esa es la diferencia entre la voluntad de Dios y las cosas que hacemos los hombres. Nunca podemos hacer negocio de la palabra de Dios. Y por eso está escrito allí. Qué maravilloso en realidad, porque el mismo dinero se sigue usando, digo, el mismo negocio se sigue haciendo el día de hoy. Yo tuve una experiencia hace años, estábamos comenzando recién la iglesia de Chaclacayo, más o menos en el año 93, por ahí. Habían pasado como 3 años y estábamos en los inicios de la nueva iglesia bautista en Chaclacayo. Algunos hermanos estaban ayudándonos. Bueno, vino un hermano de la selva y me dijo, porque me conocía a mí mucho tiempo desde pequeño, me dijo: Enrique, allá hay una iglesia bautista en tal ciudad donde yo vivo, y porque él vivía allá. Necesitan un pastor y ofrecen esto, mira, una buena cantidad de sueldo, incluso te ofrecen un vehículo, la iglesia tiene un carro y eso va para el uso del pastor, y la iglesia tiene su escuela cristiana y tus hijos van a estudiar gratis en la escuela cristiana, y hay una casa pastoral, no vas a gastar en alquiler. Entonces, todo eso le ofrecen al pastor que quiera venir aquí. Y si tú aceptas, Enrique, yo te voy a recomendar porque yo te conozco para que tú vayas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y, y yo le dije, hermano, muchas gracias, le agradezco mucho, mucho. Pero el Señor no me dijo que me vaya para allá donde usted dice. El Señor me dijo que yo esté aquí. Y aquí estamos comenzando una nueva iglesia y lo hacemos con mucho sacrificio realmente. Yo también sufro porque no hay suficiente, pero Dios me provee. Muchas veces, de manera que yo no espero, Dios me provee, le dije. Y usted me ofrece un montón de cosas, todo está bien, pero Dios no me ha mandado para ir donde usted me dice, Dios me ha mandado aquí. Y no me puedo mover de aquí porque aquí me puso Dios. Ahí está. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Vente aquí, te vamos a ofrecer un montón de sueldo pastoral y casa pastoral gratis y tienes un carro incluso de la iglesia y tus hijos estudiarán gratis. Justamente de eso es lo que habla Dios aquí. El servicio de Dios, el ministerio del Señor, no es un negocio, no es un negocio. Y si se convierte en un negocio,
Ay de nosotros, que lo hemos convertido en un negocio, ¿no? Bueno, quisiera seguir, pero nos hemos ido ya en realidad más de la hora. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias, Padre Celestial, te damos por tu palabra, por todas las cosas que nos has enseñado en este día, Señor. Derrama pues tu bendición sobre tu iglesia aquí, Señor, que podamos buscar tu santa voluntad, que podamos cumplir los propósitos tuyos, que sepamos estar lejos de todo lo que significa hacer negocio con las cosas de Dios, como aquí está escrito. Gracias por enseñarnos eso. Así te agradecemos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, les pedimos por favor ponerse de pie un momentito para el último himno.